Bienvenido Paco, es un gusto tenerte aquí para conversar un poco acerca de la comunicación y para poner en contexto a nuestros oyentes, permítenos hacer una breve reseña de tu paso por los medios. Paco Flores empezó su carrera en el periodismo en el 2003 como fotógrafo, luego pasó a ser reportero para Canal N. Ya en el 2007 ingresa a trabajar como reportero de 90 segundos y decide viajar a Barcelona para seguir sus estudios en producción audiovisual. Al retornar a Perú trabajó en el noticiero 24 horas y se encargó de la dirección de la página web de Panamericana Televisión. Actualmente lo podemos ver como conductor del noticiero 24 horas mediodía y del programa El Dominical de Panamericana. Muchas gracias por estar aquí, Paco. Gracias a ustedes por la invitación. Quería comenzar esta primera pauta con tu recorrido profesional para entender lo que implica el poder relacionarse e interactuar en el proceso de la comunicación, considerando que tienes una amplia llegada al público al estar en televisión. ¿Crees que el término de comunicación trata solo del poder dialogar o la forma en cómo transmitimos más bien el mensaje verbal? No, definitivamente las comunicaciones implican transmitir mensajes, ¿no? O sea, de hecho, lo que tenemos que empezar a pensar los comunicadores y en particular los periodistas es que nuestra profesión es eso, es una profesión, ¿no? Por muchos años se ha dicho que el periodismo es simplemente un oficio y hace muchísimos años que dejó de ser un oficio para pasar a ser una profesión. Ustedes están en la universidad durante 5 años, lo mismo que yo he pasado por las aulas varios años para formarme como un profesional de las comunicaciones, ¿no? Si bien todos tenemos la posibilidad de hablar y comunicarnos, ¿no? Las habilidades comunicativas que nosotros los comunicadores dominamos son, tienen, digamos, una particularidad, ¿no? O sea, en nuestro caso están desarrolladas de una manera profesional, nos enseñan cómo hacerlo, ¿no? Cómo comunicar. Entonces yo creo que las comunicaciones pasan más allá del tema de dialogar y comunicarse propiamente dicho como seres humanos que tenemos la capacidad de hacerlo, sino de utilizar algunas pautas para que los mensajes se transmitan de una manera determinada, de una manera además eficiente, ¿no? Y una manera ordenada, ¿no? Y para ponerte un ejemplo concreto, en medio de la pandemia que estamos viviendo, yo creo que una de las patas cojas de la mesa, la pata coja de la mesa es precisamente el tema de las comunicaciones, ¿no? Y pasa Exacto. porque el gobierno no ha desarrollado adecuadas estrategias de comunicación a lo largo de toda esta crisis que hemos vivido por más de un año, en donde se han producido vacíos de información o huecos de información o se ha comunicado mal cierta información porque precisamente no se le ha prestado atención a esto que nosotros hacemos, ¿no? Y hoy más que nunca nos podemos dar cuenta de la necesidad de profesionalizar el tema de las comunicaciones. Exacto, y también implica por una parte el tema de la interacción y cómo te comunicas eficientemente con tu público. ¿Cómo Así es, crees? y hay muchos canales para hacerlo, ¿no? Lo puedes Exacto. hacer a través de un spot, lo puedes hacer a través de actividades BTL, ¿no? O puedes hacerlo a través de canales de comunicación tradicional o lo puedes hacer también a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, es todo un abanico de espacios en donde la comunicación se adapta para precisamente cada uno de estos canales y hacerse de la manera más eficiente que se pueda. Claro, y también funciona la parte de comunicar, la parte de gesticular al momento de estar, en tu caso, frente a cámaras. ¿Cómo crees que esta parte de influye lo corporal? ¿Cómo crees que influye en tus oyentes? No, es sumamente importante. Cuando uno comunica de manera integral, ¿no? La parte, digamos, la parte la parte más fuerte o la parte más, no sé si llamarlo, evidente de un mensaje de comunicación es lo que dices, pero también está el cómo lo dices y en qué momento lo dices, ¿no? Y cómo lo estás diciendo incluso desde tu corporalidad, ¿no? Yo he trabajado y tengo mucha experiencia precisamente en esa rama, porque uno puede comunicar a través de las palabras de una manera o un determinado mensaje, y sin embargo con la corporalidad uno transmite otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces, en verdad las comunicaciones son un todo, ¿no? Hay distintos ámbitos y distintos rubros que tú tienes que ver al momento de comunicar. Es decir, en el hipotético caso de que trabajáramos, por ejemplo, en este momento y aprovechando el tema de la coyuntura Uh -huh. electoral,
trabajáramos con un candidato y le decimos al candidato, mira, lo que tú tienes que hacer es salir en el meeting, si se pudieran hacer mítines, y decir esto y esto, ¿no? 4 ideas fuertes que tú tienes que decir, pero si el pata lo dice agarrando el micrófono apoyado sobre una silla o con el cuerpo cansado o con, ¿no? Mirando a otro lado, leyendo un papel, toda esa corporalidad también comunica y también transmite, ¿no? Y para ponerlo precisamente en un contexto electoral, lo que ha pasado en estas 3 fechas de debate presidencial que hemos tenido lunes, martes y miércoles, se ha podido ver que algunos candidatos presidenciales pues no comunicaban de manera eficiente desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Porque los veías leer, porque veías que no miraban a la Exacto. cámara, porque esquivaban la mirada, porque miraban hacia arriba, y toda esa corporalidad también transmite mensajes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dicto estos talleres de expresión oral, que es algo que he dictado en los últimos 3 años de mi carrera, siempre le digo a mis alumnos, ¿no? O sea, tú puedes decir, hola, ¿no? Que es una manera en la que la palabra suena, ¿no? Tiene una sonoridad y tiene un mensaje, tiene una carga valorativa, la manera como tú estás diciendo la palabra, como tú puedes decir, hola, ¿no? Y con la corporalidad se complementa, porque yo puedo estar tirado así en mi cama y decir, hola, ¿no? Pero mi cuerpo está diciendo absolutamente una cosa completamente distinta a la que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, todo se conjuga y cuando tú trabajas en comunicaciones, tienes que ver absolutamente todo, ¿no? Cuando tú estás parado frente a la cámara, en el caso mío, en un noticiero, esa corporalidad también cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que digo yo o qué es lo que hago yo con las manos? O cómo muevo la cara, cómo gesticulo al momento de dar una noticia. Eso también tiene una carga informativa importante, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta. Más ahora también con, aparte de la interacción, el cómo interpretan las personas el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? En este caso, ¿tú crees que ha sido positivo si nos vemos 10 años atrás en las comunicaciones o 20 años atrás? ¿Crees que ha sido positivo este cambio un poco en la virtualidad o en cómo transmitimos el mensaje o la difusión de información? Sí, o sea, definitivamente las redes sociales y las nuevas tecnologías hacen mucho más bidireccional la comunicación, ¿no? O sea, la televisión, que por 60 años o por, bueno, 55 o 50 años fue un medio unidireccional, tú no tenías maneras de enterarte cómo es que tu público realmente estaba reaccionando a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Porque Ujú. la comunicación no era tan inmediata y no era tan democrática como lo es ahora, gracias a las redes sociales. ¿No? Si yo, por ejemplo, salgo en el noticiero y digo algo, uso un término inadecuado o digo algo de una manera inadecuada, o incluso mi corporalidad dice algo que no se condice con el mensaje hablado que yo estoy diciendo, muy probablemente a través de Twitter o a través de Instagram alguien me escribirá y me dirá, eso no te Salte. lo cree nadie, o no estás diciendo las cosas con convicción, o no estás actuando de manera correcta o directa lo que yo estoy entendiendo, o estás transmitiendo otro tipo de mensaje, porque la comunicación ahora es bidireccional, Ujú. ¿no? De hecho, por algún tiempo en 24 horas mediodía, por ejemplo, teníamos el noticiero y en paralelo estábamos en vivo en Instagram Live, ¿no? Entonces teníamos como una suerte de detrás de cámara y trabajábamos con doble pantalla. Entonces el público me veía a mí leer las noticias, como las leemos en televisión, pero también veía qué es lo que hacía yo detrás de cámaras, ¿no? Doble Y ahí trabajo sí era mucho también. más complicado porque definitivamente pues una vez que tú sales de cámaras porque presentas una nota o porque te vas a corte comercial o porque X motivo, tu corporalidad cambia, ¿no? O sea, evidentemente tú no estás parado 2 horas y media del noticiero en el mismo punto, sino que te sientas, te relajas, no sé, pues te desabrochas el botón de la camisa, en fin, haces un montón de cosas detrás de cámaras que el público usualmente no ve, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a trabajar con 2 pantallas, es completamente distinta porque eh, ya tienes que cuidarte también de lo que están viendo detrás de cámaras, ¿no? O sea, ya no hablas lisuras, ya no bromeas con tus compañeros de piso, ya no dices cosas o comentas cosas que no debes comentar, porque el público te está mirando también detrás de las cámaras, ¿no? Y eso pasa con la famosa doble pantalla, que aquí en el Perú se está empezando a utilizar cada vez más también. Claro, como comentas también es la forma, el cómo lo interpreta y también de qué manera tú lo haces eficazmente. ¿Cómo crees que te ha servido esta comunicación eficaz que tú has
trabajado ya a nivel de comunicaciones. Bueno, pero ahora, existe un detalle bien importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando tú comunicas, tienes que tener en cuenta también que lo que tú estás comunicando es libre de interpretarse de muchísimas maneras. Y eso Ujú. es algo que tú tienes que tener muy en cuenta. Tú eres completa y absolutamente responsable de lo que dices y cómo lo dices, pero pierdes cierta responsabilidad en la manera como el público lo entiende o lo interpreta, ¿no? Porque eso es otra cosa que ocurre también a través de las redes sociales y sobre todo en el Twitter, que en estos últimos años se ha convertido en un espacio sumamente tóxico, ¿no? Entonces tú a veces dices algo o opinas algo o escribes algo que a un montón de gente no le va a gustar y esa gente lo va a interpretar de una manera que es su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque tú eres responsable de lo que dices y cómo lo dices, pero no eres responsable de la manera como lo Lo interpreto. interpretan muchas personas, que a veces lo interpretan mal porque a veces leen mal o no comprenden lo que han leído, y en eso también tienes que tener ciertos reparos, ¿no? Decir, oye, un momentito, yo soy responsable de lo que digo y asumo lo que digo, pero no soy responsable de lo que interpretas. Si tú lo interpretas mal, ya es tu problema, ¿no? Entonces, y eso es, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es una de las grandes falencias de las redes sociales hoy en día, ¿no? Yo he sido por muchos años un defensor grandísimo de las redes sociales, de hecho, lo que mencionabas al inicio de la entrevista, yo me fui a Barcelona precisamente a hacer una maestría en producción audiovisual, pero con énfasis en el desarrollo de plataformas digitales. En un año, en el 2009, donde todavía las plataformas digitales no tenían el peso y el poder que tienen hoy en día. Recién estaba ¿No? Y de hecho yo iniciando. fui uno de los primeros periodistas en venir aquí al Perú y desarrollar plataformas digitales de noticias. Lo hice en Frecuencia Latina y luego lo hice en Panamericana. Y todas esas cosas para mí han sido súper bacanes y una gran experiencia porque es un nuevo campo de las comunicaciones, pero después estas comunicaciones también han ido cambiando, han ido variando, han aparecido fenómenos muy complejos como los fake news, la autocensura u otros elementos u otras variables y otros fenómenos que hacen que tal vez las redes sociales no sean ese paraíso o esa panacea que en algún momento los que creímos en ellas hemos pensado, ¿no? Mi idea y mi concepción de las redes sociales han cambiado mucho en los 10 años que yo llevo trabajando con ellas, estudiándolas y últimamente investigándolas. Entonces, eso es bien importante porque también tienes que tener en cuenta que a veces hay gente y hay público que simplemente quiere leer lo que a ellos les interesa leer o lo que a ellos les interesa entender, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos los periodistas y los comunicadores en particular con las redes sociales, porque la gente busca, y eso también es culpable del algoritmo, a la gente que simplemente les dice lo que quieren escuchar, ¿no? Y eso es muy peligroso. De hecho, el director del Washington Post, que es uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, publicó hace poco un artículo en el que decía precisamente eso, ¿no? Las comunicaciones están corriendo peligro en el contexto mundial porque mucha gente está tratando de leer no lo que tiene que leer o lo que factualmente o fácticamente está ocurriendo. Los comunicadores y los periodistas en particular trabajamos con hechos, no cosas que al margen de nuestras posiciones políticas o posiciones sociales o posiciones económicas, son hechos concretos, algo que ocurrió de determinada manera, ¿no? Y el hecho es de una sola manera, ¿no? Lo que los gringos llaman los facts, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando los facts se interpretan de maneras distintas, ¿no? Ocurren fenómenos como lo que ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo, en los 4 años de presidencia de Trump, o como lo que está ocurriendo en Brasil con la presidencia de Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces encuentras líderes de opinión, o en este caso líderes políticos, que interpretan las comunicaciones de una manera antojadiza para su propio interés, ¿no? Y ahí surgen las fake news, ¿no? Surgen las noticias inexactas, o las medias verdades, o algunos otros fenómenos que las redes sociales han empezado a demostrar que tienen. Sobre todo en la virtualidad también tiene que ver mucho la cultura y el ámbito en el que se desarrollan las comunicaciones. Así Pero es. si vemos dentro, si ahora estamos así, ¿cómo es que tú verías de acá dentro de 10 años las comunicaciones? ¿O cuál es tu apreciación?
Yo creo que las comunicaciones como tales van a tener que reinventarse como se están reinventando Ujú. casi todas las profesiones en un contexto digital como el que estamos viviendo. Yo no creo que las redes sociales sean malas y terribles y lo peor que le haya pasado a las comunicaciones, como piensan algunas personas. No, yo pienso que sí son útiles, pero pienso que de alguna manera tendrían que, o mejor dicho, tendríamos que los comunicadores profesionales y los periodistas entrar a ser un poco más escrupulosos en el manejo de la información y en el tratamiento de esta información, ¿no? Para poner nuevamente un ejemplo en el contexto electoral en el que estamos viviendo, ¿no? Hemos visto un candidato presidencial, el cual durante casi toda la campaña se ha dedicado a decir noticias falsas o noticias inexactas, que estas han rebotado a través de las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, las cadenas de WhatsApp, etcétera, etcétera, lo cual están distorsionando la percepción de la realidad. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te enfrentas a este tipo de situaciones? ¿Deberías comunicar este tipo de noticias falsas como una manera de denuncia o simplemente las deberías censurar y las deberías no dar porque son precisamente eso, noticias falsas, ¿no? Entonces ahí caes en lo que se llama una paradoja de convicción, porque tú como comunicador tienes la convicción de informar absolutamente todo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Claro. Pero ¿dónde caen estos temas de las noticias falsas o de las noticias inexactas? Las quieres decir con un afán de denuncia, pero cuando las dices, contribuyes a que la bola de nieve crezca, ¿no? Y la gente empiece a creer en estas noticias falsas de Y manera se indirecta desinforme. y se desinforma. Ujú. Entonces, ¿cómo es que debemos actuar? Los comunicadores en este momento estamos en una suerte de debate permanente dentro de nuestras propias redacciones o dentro de nuestros propios fueros académicos o de nuestros propios fueros de investigación, tratando de encontrarle una salida a esta situación, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Con el tema, repito, el tema de Trump, el tema de Bolsonaro, el mismo tema de Venezuela con Maduro, en fin, te puedo dar miles de ejemplos a lo largo del mundo, el Brexit del Reino Unido o el famoso referéndum independentista catalán en España. Entonces hay un montón de casos a nivel mundial en donde te encuentras con este tipo de situaciones, las cuales evidentemente producen todo un debate y todo un manejo académico. Yo, por ejemplo, ahorita estoy desarrollando desde hace más o menos un año una investigación sobre cuál va a ser el futuro de las comunicaciones, precisamente de cara a todas estas situaciones que han ocurrido en los últimos 5 años en el planeta. ¿No? Entonces, mi investigación está lejísimos de tener un final todavía. Yo creo que me voy a demorar por lo menos 1 año o 2 años más investigando, pero es interesante porque he encontrado un montón de hipótesis de trabajo con respecto a qué es lo que deberíamos hacer los medios, ¿no? Cómo deberíamos comportarnos frente al exceso de información, a las noticias falsas, a la censura o a la cultura de la cancelación, etcétera, etcétera, ¿no? Que impactan directamente sobre el trabajo que nosotros hacemos. Claro, entiendo todo este tema de la virtualidad, del cómo interpretar y la virtualidad que no nos deja de sorprender al fin y al cabo. Uh Muchas -huh. gracias por estar aquí. Paco, ha sido un gusto tenerte y compartir este tema contigo, sobre todo la comunicación, que ya no es un tema unidireccional, sino es bidireccional, con todo este tema que estamos atravesando. ¿Algo último que nos quieras comentar? Nada, bueno, agradecerles nuevamente la oportunidad de conversar siempre con estudiantes. A mí me gusta mucho conversar con estudiantes. También una de mis pasiones y parte de mi trabajo es ser profesor, aunque no estoy ejerciendo la docencia en estos últimos meses por el tema de la pandemia, pero me interesa mucho el tema de la investigación. Como te he contado, estoy trabajando ahorita en una investigación relacionada directamente al tema de las redes sociales, porque es parte también de nuestro trabajo como comunicadores encontrar soluciones a los problemas que vayan apareciendo en el camino, ¿no? Porque la comunicación y los medios de comunicación en general son eh, espacios que evolucionan con el tiempo, ¿no? Son instituciones que finalmente también evolucionan, como ha evolucionado la radio, como evolucionó la televisión en su momento, como ha evolucionado el cine, como van y están evolucionando las redes sociales y todos los elementos que nos convierten finalmente en comunicadores, ¿no? Todos estos canales mediante los cuales
nos comunicamos los seres humanos desde siempre y a futuro también, ¿no? Sobre todo en esta época tan cambiante en la que estamos pasando. Yes. Muchas gracias por haber estado aquí, Paco. Ha sido muy interesante el tema que hemos tratado, un poco sobre la comunicación, la virtualidad y el tema de coyuntura, quizás el debate o las cosas que hemos planteado aquí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un gusto.